Hola, comenzamos con las 4 notas de la iglesia, comenzamos con las 4 marcas, las 4 pruebas, las 4 características y rasgos que tiene la iglesia viva y verdadera. Como les decía en el video de la introducción, esta primera nota es la nota de la unidad, es la nota de la unidad. Esta nota es muy característica dentro de la iglesia, sobre todo porque sabemos que sin la unidad, imagínense una iglesia que no viva la comunión, la coinonía. O sea, es una iglesia que le falta mucho, ¿no? Una iglesia, como decía San Juan en el Apocalipsis, ha perdido el primer amor, una iglesia fría, ¿no? Entonces, esa nota de la unidad no solamente es un regalo de Dios, porque la iglesia es ícono de la Trinidad, ícono del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la comunión, lo que la tradición llama pericóresis, esa interrelación, intercomunicación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo 3 personas pero un solo Dios. La iglesia es ícono de esa comunión porque Dios trino, Dios vivo y verdadero, es fuente de unidad para la iglesia, fuente de comunión para la iglesia. Entonces, gracias a que Dios se comunica, está unido al hombre, se comunica así a nosotros, se dona a través del misterio pascual de Cristo, pasión, muerte y resurrección, a través de sus misterios en la historia de la salvación. La iglesia recibe estos dones y responde con la comunión. Entonces la unidad es particularmente importante como una nota de la iglesia. Yo tengo un texto, hay varios textos en la Sagrada Escritura que ustedes pueden comprobar la nota de la unidad, pero he querido hacer una especie de exégesis de Efesios capítulo 4, versículo 11 al 13, dice: ¿Y dónde están sus dones? ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del reino de Cristo, hasta que todos alcancen la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es menos que la plenitud de Cristo. Ciertamente que la unidad dentro de la iglesia es urgente cada día. La unidad entre sus miembros, la unidad entre las comunidades, la unidad de la iglesia universal, de las iglesias locales, la unidad entre las familias. Es muy importante recortar esas distancias. Podemos estar lejos en sus casas, lejos en lugares, pero hay una comunicación de la unidad, de la unión con Dios y de la unión entre sí, que nos mueve a ser mejores cada día. Y en ese sentido, en la unidad tenemos a Dios, un solo Dios, Jesucristo, que es Señor de la comunidad. La unidad tenemos también a la comunidad que es cuerpo de Cristo. Cristo es la comunidad. Y la unidad en el hermano, la relación con el hermano. Cristo es el hermano, unidos a Cristo. Entonces, esa unión con Dios se manifiesta a través de esas dimensiones. En el Señor, que está sobre nosotros como nuestro Señor, no solo nuestro Salvador personal, sino nuestro Señor de todo, de nuestra fe y de nuestras obras, Señor de todo. La comunidad, que es la asamblea reunida, y la asamblea también, la asamblea unida por los vínculos de la fe, de la esperanza y de la caridad. Y también el hermano, la unión, la unidad con el prójimo, con el más necesitado. Entonces, cuando hablamos de unidad, especialmente recordemos que Cristo nos invita a permanecer unidos. ¿Por qué? Porque somos cuerpo y Él es la cabeza, unidos a Él y unidos entre nosotros. Y ahí, como dice San Pablo, los miembros más pequeños son los más importantes. Segundo, porque la unidad no significa uniformidad, sino significa crecimiento. Es decir, pueden haber situaciones difíciles dentro de la iglesia, pueden haber situaciones, podemos decir, no aceptables, pero no es que no haya división, pueden haber divisiones. La cuestión está en una visión positiva de la reforma o de la conversión dentro de la iglesia.
En la historia han existido cismas, reformas que han causado dolor dentro de la iglesia desde el inicio. Incluso muchos se han ido, pero también muchos han llegado. Lo que les quiero decir es que hay una reforma positiva que no necesariamente significa salirse, significa abandonar nuestra comunión con la iglesia, sino que significa rectificar, mejorar el entorno donde estamos, mejorar la parroquia, mejorar la comunidad. Cuando hay dificultades, cuando hay divisiones, hay que crecer, no hay que huir. A veces hay personas que buscan una iglesia perfecta, angelical, sin perder, y a veces pierden de vista que la iglesia la forman seres de carne y hueso, y siempre van a haber dificultades, incluso divisiones, pero allí en la diferencia es buscar estar de acuerdo, pero poner por encima de nuestros propósitos, de nuestros intereses, el interés de Dios, la voluntad del Señor, lo que el Señor quiere. Es interesante la imagen de San Pablo como la iglesia cuerpo de Cristo. Muy interesante esa imagen paulina. Yo tengo un texto de acá que es de la Constitución sobre la Iglesia que quisiera compartirles en este video sobre la unidad de la Iglesia. Comienzo. Entre todos los dones sobresale la gracia de los apóstoles, cuya autoridad subordina el mismo espíritu, incluso a los carismáticos. Unificando el cuerpo, el mismo espíritu por sí, con virtud y por la intensa conexión de los miembros, produce y estimula la caridad entre los fieles. Por tanto, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. O si un miembro es honrado, gozan juntamente con él todos los miembros. Refiriéndose a 1 Corintios capítulo 12, 26, la Constitución habla de esa efusión del Espíritu Santo dentro de la iglesia. El Espíritu Santo, vínculo de unidad dentro de la iglesia, signo de unidad dentro de la iglesia, pero también la capacidad que tienen los miembros para permanecer unidos a pesar de las dificultades. Esta unidad nos debe invitar a reconocer la presencia de Cristo, a reconocer la presencia del Señor. Hay una división, o podemos decir distinción tradicional de la unidad dentro de la iglesia. Es la unidad, hay 4 tipos de unidad: unidad de fe, unidad de culto, unidad de gobierno y unidad de vida. La unidad de fe, todos profesamos la fe en un mismo Dios, el credo, el que a pesar de que rezamos el credo niceno-constantinopolitano y el credo de los apóstoles, es una misma fe. Yo digo, creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, y esa misma fe la profesamos en toda la iglesia. ¿Sí? En toda la iglesia universal profesa la misma fe. También unidad de culto. La liturgia, a pesar de que hayan distintas tradiciones, es la misma en toda la iglesia. Es la misma Eucaristía celebrada en China que celebrada aquí en Estados Unidos. Es la misma Eucaristía celebrada en Colombia que la celebrada en otra región católica distante. Lo que les quiero decir es que esta unidad de culto es una riqueza, una unidad de tradiciones litúrgicas dentro de la iglesia. Pero también hay una unidad de gobierno. La unidad de gobierno es que hay una autoridad, estamos sometidos bajo la misma autoridad, una estructura, pero esa estructura tiene una unidad en el Papa y en sus sucesores que son los obispos. Entonces esa unidad, ese respeto a la autoridad es universal. No, yo soy de esta diócesis, yo soy de esta iglesia, esta parroquia, yo hago esto, yo hago aquello. No, ahí todos estamos sometidos a nivel mundial bajo la misma autoridad. Esa es la unidad de la iglesia. Y también la unidad de vida, la comunión, unidad de comunión. Todos estamos unidos, permanecemos unidos en un mismo cuerpo, unidos a la cabeza, pero unidos entre nosotros como miembros. Y esa unión es participación, esa unión es misión, esa unión es comunicación de vida, esa unión es volver a la primera comunidad de los apóstoles, que crecían no solo en la enseñanza y en la lectura de la palabra, sino que crecían en la solidaridad, en el estilo de vida, en el compartir común. Esta unidad de comunión también es importante y es muy significativa. Entonces tenemos esas cuatro unidades
o 4 clases o estilos de unidades dentro de una misma unidad de la iglesia. Es una sola la unidad de la iglesia. Unidad de fe. El credo, un solo credo. Unidad de culto. Unidad de culto. Una sola liturgia. Unidad de gobierno, un solo código de vida. Unidad de vida, una sola comunión. Una sola comunión. Entonces yo te quiero invitar para que a través de este video podamos juntos crecer en la unidad. Confronta tu experiencia de fe, confronta tu experiencia de apostolado con esta unidad. Tú dirás, pues bueno, ¿cómo desde la diáspora, cómo desde la distancia puedes vivir la unidad? Pues sí, necesitamos estar unidos. Todos necesitamos estar unidos. Unidos en la fe. Unidos en la liturgia, aunque no podamos ir a misa, pero sí podemos verla online, sí podemos verla a través de un video, a través de una grabación o en vivo, pero a distancia. Unidad de gobierno, sometidos a la autoridad que es el Papa, y unidad de vida. Estamos unidos, un solo corazón, una sola fe, una sola alma y un solo espíritu.